Hoy vamos a hablar sobre la historia de la tecnología y la innovación. Y básicamente la idea es hacer una revisión de estos términos, tanto de la tecnología y cómo funciona la innovación, pero sobre todo desde el punto de vista histórico y también sociológico y quizás hasta filosófico. Entonces, no es tanto revisar los avances que se han hecho década por década o etapa tras etapa, porque nos rebasaría, ¿no? Es demasiado, nos rebasaría el tiempo. Lo que vamos a tratar de ver más bien es cómo esta tecnología, cómo el término tecnología influye dentro de nuestro propio medio, de nuestro medio ambiente, nuestro medio laboral, cómo han cambiado las profesiones, por ejemplo, de trabajo a través de la tecnología, cómo han cambiado las concepciones del trabajo, de los estudios, de nuestra vida diaria, por ejemplo, cómo la tecnología ha afectado el asunto de la vida del día a día. Y básicamente sería eso, no tanto la cuestión de la tecnología como tal, de los inventos y todo, no, eso nos rebasa, sino más bien es este planteamiento general, ¿no? Acerca de ello. Entonces tendríamos que comenzar básicamente por entender qué es el término tecnología. Entonces el término tecnología nosotros lo concebimos casi ya de una manera como natural y lo asociamos a aparatos. No sé, tú, es decir, ¿qué entiendes por tecnología? ¿Tú cómo lo asocias? ¿Cómo lo aplicas? Antes de ver una definición así, primero, veríamos un poco cómo lo ven ustedes. No te escuchamos. Ajá. Todos estos medios que tenemos actualmente, no nada más para comunicarnos, sino también como herramientas para aprender y como conocimiento, es la tecnología. Y de hecho la tecnología pues nos tiene ahorita aquí, ¿no? O sea, si no tal vez estuviéramos en un salón o algo así, ¿no? O en una charla, ¿no? Pero la tecnología es parte de eso. Entonces sí, la tecnología es una palabra de origen griego, en este caso, que mezcla las palabras oficio y logos, tratado. Entonces podríamos poder designar como tratado del oficio, tratado de los oficios, ¿no? Por decirlo así. Entonces es una palabra que se empezó a designar, digamos, no hace mucho tiempo, es una palabra relativamente nueva que empezamos a usar a partir por ahí del siglo XVIII, siglo XIX, donde ya la palabra tecnología ya pasó a formar parte del hablar, ¿no? Pero prácticamente la tecnología ha ido construyéndose a partir de una serie de conocimientos científicamente ordenados que nos han permitido diseñar y crear bienes y servicios, ¿no? Para adaptarnos ya sea al medio ambiente o para adaptarnos a nuestras propias necesidades individuales o como sociedad. Esa sería nuestra definición, digamos una definición provisional de tecnología, porque va cambiando. Gracias, Sara. Ya tuvimos, Sara. Bienvenida. Y entonces, vamos viendo aquí, la tecnología como tal, aquí ya viene Cassandra también, la tecnología como tal, entonces, es prácticamente esta visión que tenemos nosotros acerca tanto de herramientas, instrumentos, pero también hemos perdido un poco la percepción que la tecnología rebasa eso, ¿no? Va muchísimo más allá de esos puntos. Entonces, por tecnología también vamos a ir aquí, pasar aquí, vamos a ir entendiendo que es más que un instrumento, es una actividad. Entonces, la tecnología no nada más hay que verla en ese sentido del instrumento y la herramienta, que vamos a ver la diferencia entre cada uno de esos, porque también es importante ver que hay una diferencia entre términos, sino más bien la tecnología es esta actividad que va a influir tanto en el progreso social, económico, social, individual, pero no hay que verla la tecnología como un asunto meramente comercial.
Es decir, que solamente esté enfocada a resolver deseos de la gente más próspera, de la gente más rica, que pareciera que eso se piensa, ¿no? Cuando nosotros vemos el lanzamiento, por ejemplo, de un iPhone, el iPhone, creo que van en el 12, no estoy seguro, pero creo que van en el 12. Entonces, cuando vemos el lanzamiento de un iPhone que sabemos que vale casi 35,000 pesos, sabemos que esta tecnología está diseñada para un sector de la sociedad altamente consumista, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una tecnología, se le llama de baja gama, que utiliza, hace teléfonos celulares de 1,000 pesos, por ejemplo, con los mínimos recursos. Es decir, teniendo un montón de recursos e infraestructura, sí hemos utilizado la tecnología para diseñar, por lo tanto, asuntos consumistas, para también incentivar un consumo no sostenible del medio ambiente, y hemos también afectado, vamos a verlo ahí, es una de las consecuencias. Entonces, prácticamente la tecnología como un ente social o como un factor social, sí ha ido como perdiendo su valor inicial, ¿no? O un valor de beneficio. Muy bien. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Ya te vimos ahí. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te vimos. Ajá, hoy comenzamos un poquito. Cassandra, ya también, aquí está. Muy bien. Por ejemplo, Graciela, ¿tú cómo utilizas la tecnología? Digamos, a ti, ¿cómo te cambia la vida la tecnología en el día a día? Pues mira, yo antes he ido reconciliándome poco a poco con la tecnología. No del todo, porque sigo vetando muchas cosas, entre ellas Facebook, por ejemplo. Yo no, ni tengo, ni quiero, ni están mis planes de estar en eso, y algunas otras de estas cosas. Sin embargo, hay cosas que me encantan y las he ido incorporando. No me disgusta, ¿sí? Pero tampoco me someto, ¿sí? Y procuro dosificarla, ¿sí? Dosificarla. Afortunadamente, mis hijos, que son un par de hombres jóvenes, también veo que dosifican mucho, porque encuentro de repente gente que se pierde en adultos y adultos que se pierden en cuestiones de tecnología. Gracias. Exactamente, sí. Bueno, lo vemos en la calle cuando sales, ya es muy poca la gente que te ve a los ojos, que te ve directamente. Todos van con el teléfono, con este asunto de aquí. Y realmente ese es un aspecto que ya te llegas a incomunicar incluso, ¿no? Cuando estás en una reunión, vas a la reunión, pero más que la reunión, todo el mundo está así con su teléfono celular, ¿no? Muy bien. Y exactamente, entonces sí nos va cambiando. Jorge, si gustas participar, adelante, también. Y, por ejemplo, a ti, Sara, ¿cómo la tecnología, por ejemplo, a ti, por la edad, yo creo que te tocó el último paso, ¿no? De la tecnología, porque nosotros no teníamos, por ejemplo, celulares, computadoras y tal, cuando éramos así adolescentes y jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú ya lo ves como parte de la naturaleza, de tu día a día, o a veces te puedes aislar de la tecnología un poco? Hola, antes que nada, sí, yo no procuro no hacer tanto uso de la tecnología, o sea, no soy tanto de redes sociales. A lo mejor sí ayuda mucho como a esta avidez como de buscar información, de encontrar documentos, ¿no? A veces que son pues complicados, entonces los puede uno descargar vía, pues sí, con ayuda de la tecnología, a lo mejor en otro idioma, pero eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, ahorita me estaba acordando que hay, creo que una parte del celular que te indica cuántas horas estás frente a la pantalla. Entonces, algo así, mi hermana sí es como, está todo el día y todo el día. Entonces, ella sí me sorprendió porque le marcó como más de 12 horas en la pantalla. ¡Wow! Entonces le dije, guau, yo también quedé así, guau. Entonces es increíble, ¿no? Pero bueno, sí, está muy cañón. Pero, pues bueno, es dependiendo, ¿no? De cada persona que es, y de sus necesidades, claro. Claro, exactamente. Sí, también es una cuestión de voluntad y de decir,
poco de dónde ocupamos nuestro tiempo, porque imagínate si estar 12 horas, o sea, sí es prácticamente estar la mitad del día conectado. Bueno, conozco gente que se duerme con el celular, ¿no? Así, abajo, o sea, esperar, o se quedan dormidos. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Ir, de repente estar revisándolo y quedarme dormido y que se me caiga el teléfono en la cara. O sea, que sí está cañón, como nos hemos visto. Pero más allá de la tecnología de la información, tenemos tecnologías. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un momento tecnológico de transición con el asunto de la vacuna. Por ejemplo, esto de la vacuna COVID, que ya empieza la otra semana a distribuirse. Y entonces, por ejemplo, vemos cómo hay una vacuna que necesita transportarse de una manera muy en refrigeración. Entonces, están innovando la cuestión de hacer aviones con refrigeradores, o sea, que el avión vaya a una temperatura tal manera que pueda, o sea, los están reconvirtiendo el avión para que puedan ir totalmente fríos y puedan mandar la vacuna de un lado a otro. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta mucho de la innovación y la tecnología, como muchas veces las necesidades han creado, por ejemplo, eso. El mismo hecho de la vacuna, esa es un uso de la tecnología, digamos, muy sofisticada, ¿no? Muy avanzada. Pero las tecnologías muy prácticas, las que tenemos, son a veces las que nos absorben. Entonces vamos a ir un poco viendo eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo descubrimos la tecnología? No sé si ustedes han visto esta película, que es muy, muy famosa y que de hecho ahorita se volvió a hacer famosa por un poco la cuestión de un monolito que lo han traído, que primero apareció en Utah y ahora está en Rumania y ha andado por ahí. Entonces, por ejemplo, si han visto esta película, es un poco la descripción exactamente de cómo nace la tecnología. O sea, cuando estos primeros primates, según en la versión aquí de Arthur C. Clarke o de la película aquí de este hombre, se me fue el nombre del director, cuando toma este primer hueso y puede hacer este movimiento de romper y golpear, y luego cuando se enfrenta a otra tribu y con ese hueso mata a otro de la tribu y se da cuenta que tiene poder porque los otros salen huyendo, cuando ven que usó ese hueso, ahí nace la tecnología en ese momento, digamos, para él. Aunque en la segunda fase de la tecnología va a ser el descubrimiento del fuego, o sea, más bien el uso del fuego, no el descubrimiento como tal, ya el uso. Y entonces, entre este mango que tiene aquí a este mango, van a pasar varios millones de años para que lleguemos a esto, ¿no? Para que lleguemos a la conquista del espacio. Por ejemplo, ¿quién de ustedes vio esta nota tan interesante de que hace 3 días ya los chinos llegaron a la luna? O sea, ya mandaron ya una nave, no tripulada, pero ya mandaron una nave. Entonces, esas son de las notas que hace algunos años hubieran causado sensación, pero ahora pareciera que no. Exacto, Kubrick, perdón, se me fue, es de Stanley Kubrick. Y gracias, Cassandra. Entonces, sí es súper curioso el asunto de ver que, por ejemplo, ahora incluso estas notas ya no nos causan tanta sensación de que hayan llegado otro país a la Luna. Y a través de esta evolución tecnológica que no necesariamente va al consumo. O sea, uno podría pensar, ¿qué demonios, cómo va a servir al consumo que el hombre llegue a la Luna, o que los chinos lleguen a la Luna, o que una empresa tecnológica como Nokia, por ejemplo, tenga el contrato para instalar antenas de G5 de celular en la Luna, por ejemplo? Y uno dice, ¿cómo? Nos rebasa a veces un poco ese asunto, ¿no? Entonces, obviamente, sí, pasar de ahí, pues empieza también con la manipulación del fuego. Entonces, de hecho, la manipulación del fuego, más los huesos, más después las piedras, que se le va a conocer como la industria lítica, en este caso ya van a ser formas de apropiación, en este caso tecnológicas, que van a hacer que nos separemos en un momento dado del resto de los animales, porque también implica un proceso de elaboración de un pensamiento abstracto, de utilización de los instrumentos. Aunque ahora, por ejemplo, nosotros vemos a muchas especies, muchos primates que utilizan herramientas, ¿no? Las utilizan. Entonces, muchos de los antropólogos, porque la tecnología también es su problema de antropología, revisan este asunto. ¿Cómo utilizan? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan algunas piedras para romper, ¿no? Las nueces?
Entonces, obviamente, van a partir de esos pequeños detalles, de ver a estos simios que utilizan una piedra para romper nueces, van explicándose cómo es que el hombre fue llegando poco a poco a la cuestión del uso de la tecnología. Y entonces, a la primera tecnología, pues obviamente la tratamos de estudiar a partir de cantidad de teorías sociales, antropológicas, sociológicas, históricas, filosóficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes han visto esta película que se llama Tiempos Modernos de Chaplin, es una película que hace una crítica precisamente a la industrialización, pero sobre todo al uso de la técnica. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza en esta época. Es el asunto de cómo la tecnología también ha logrado separar, por un lado, el trabajo intelectual, por otro lado, el trabajo manual. Y esas diferencias han hecho que se disparen mucho en ese sentido las diferencias sociales. Entonces, por ejemplo, quien sabe manejar una máquina de alta especialización o un obrero que solamente sabe utilizar sus manos, pues obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, también la tecnología ha sido un gran proceso también de diseminización social, es decir, de separación de estos trabajos. Y entonces, obviamente, aquí tenemos algo muy importante. La tecnología, desde su principio, desde que agarra este palo o agarra el fuego o agarra la piedra, va a tener algo muy importante, que la tecnología utiliza la información. Entonces, la información va a ser para nosotros así como un examen para los profesores. Le ponen un examen a sus alumnos para medir o evaluarlos. La información es el método para evaluar el avance de la tecnología. No las grandes máquinas, no la producción, no. Lo que mide el avance tecnológico de una nación prácticamente es el nivel de información. ¿Por qué? Porque a mayor información que hay, tenemos que hay un mayor desarrollo tecnológico. Y ahorita vamos a ir viendo un poco por qué ahí, ¿no? Y sobre todo hay que entender por información, esto es muy importante, y ahorita les planteo una pregunta, a ver, para ver esto. No son ni buenos ni malos, depende. No se oye, Arturo. Tienes mute, Artur. Ay, perdón, es que fue mi internet el que se salió ahí, anda. Hablando de tecnología, ¿no? Es lo que decía alguien. O sea, el internet me saca cada ratito, este es súper malo. Tengo Easy, entonces imagínense, ¿no? Pero pues gracias por aguantar aquí. Entonces, bueno, hablando un poco de esto, hay que entender por información a todo el saber acumulado, todo ese saber que hemos acumulado a través de décadas, de siglos, de etapas, de todo ello. O sea, por ejemplo, y aquí les planteo esta pregunta, ¿ustedes qué piensan? Si en América hubiera habido elefantes, caballos, grandes bestias de carga, grandes animales así enormes, ¿estaríamos al mismo par que Europa en este momento, cultural, económicamente, socialmente hablando, o no? ¿O no tiene nada que ver ello? ¿Qué piensan? Yo creo que no tiene que ver los elefantes y las jirafas, sino otro tipo de información. Sí estoy de acuerdo, me parece que sí la información pues te da el poder para poder desarrollar la tecnología, pero más que elefantes y jirafas, si hubiéramos tenido otro tipo de información, ¿sí? A lo mejor información de los griegos, más que elefantes y jirafas, que quién sabe qué tanto bueno hubiera sido, porque de todos modos nos hubieran caído los chinches retrógradas colonizadores y de todos modos, pero en fin, yo creo que la información sí es importante. Es muy importante. ¿Tú qué piensas, Desiree? ¿Crees que haya una diferencia en que no hayamos tenido animales, bestias, grandes animales así de carga o no? No, yo creo que no. No, yo creo que es otro tipo de proceso histórico lo que pasó. Exactamente. Ahora, vean, aquí yo voy a ser como un poco el abogado del diablo en ese sentido, porque
Una de las grandes cosas que a los europeos les llamó mucho la atención de cuando llegaron aquí en América, digamos, los cronistas lo escriben, es que si bien se conocía la rueda aquí, o sea, conocíamos la rueda, la cultura maya, azteca, todos conocían la rueda, pero no la usábamos. No lo usábamos. Entonces lo que se construía era, se jalaba, porque no usábamos la rueda porque no teníamos animales de tiro para poder jalar, en este caso, con la rueda. O sea, lo que se llevaba era un desarrollo tecnológico diferente, donde se impulsaba más bien, en este caso, el jalar empujar la piedra, ¿no? Se empujaba, pero en Europa y en Asia se jalaba. Entonces, esa pequeña diferencia de herramienta y de instrumento de trabajo es una gran diferencia en este caso que marca que también se tuvieran algunas construcciones, por ejemplo, que fueran piramidales, que incluso piramidales era porque querían imitar las montañas, ¿no? También, pero también pues porque era la forma de construir, no había otra manera. O sea, no se podían construir de manera literal porque no había grúas, pero en Europa ya construían así para arriba, ya no construían así, ya construían así. ¿Por qué? Porque llevaban una ventaja tecnológica basada en la información que habían recabado de milenios y miles de años atrás, ¿no? Entonces, a eso me refiero que sí la tecnología y la información van muy, muy ligadas, y esos saberes. Entonces, un poco también la tecnología, ojo, muy importante, que hay un mito. No toda la tecnología ocupa el método científico, ¿no? O sea, por ejemplo, para hacer la vacuna, y ahorita es una cosa de las más interesantes, eso es como muy innovador. O sea, en la vacuna estamos dando cuenta que el método científico fue utilizado o se tiene que utilizar de una manera precisa. Y de hecho, imagínense la cosa que entre una empresa, entre Pfizer y los otros, otra empresa que es Moderna, o no recuerdo si es Moderna o otra empresa, la diferencia les va a costar millones de dólares es que los de Pfizer hicieron su proceso científico así, al pie de la letra, así. Dijeron, no importa cuánto nos tardemos, lo hacemos así. Y los otros, por quererlo hacer rápido, se saltaron 2 pasos en la metodología científica que hizo que tuvieran que repetir un proceso de pruebas. Y entonces mientras estos ya estaban acá, estos están acá, son los segundos, ¿no? Bueno, la Sputnik de Punic, la vacuna de esa se saltó todos los pasos, o sea, no sabemos, no tenemos información qué están haciendo. Pero las otras que están monitoreadas con revistas científicas, con una regulación científica, entonces nos damos cuenta cómo también van avanzando. Entonces, no toda la tecnología utiliza el método científico, en este caso, muchos de los medios que se tienen difieren dependiendo si es una producción artesanal o industrial, si es prestación de servicios, una organización, en fin, ¿no? Entonces, obviamente los métodos cambian y aquí vamos a ver, entonces, cómo puede hacerse, por un lado, herramientas y por otro lado, instrumentos, ¿no? Entonces, entre ¿cuál piensan ustedes que sería la diferencia entre herramientas e instrumentos? Es una palabra que utilizamos mucho, pero ¿cuál piensan ustedes que sería esta diferencia? Tú, Mónica, ¿cuál pensarías que sería la diferencia entre estas dos palabras? Híjole, la verdad es que no me imagino cuál sería la diferencia entre herramienta e instrumento. Pues bueno, es que, por ejemplo, no sé, se me ocurre un desarmador. Pues es una herramienta, pero también es un instrumento que sirve para, ¿no? Sí, muy bien. Tú, Graciela, ¿cuál pensarías que sería una herramienta o un instrumento? Híjole, pues tampoco como que si no. Yo así a primera vista, la herramienta la siento que es más manual y el instrumento creo que es más complejo, que lleva otros elementos, ya su funcionamiento es más complejo en el instrumento. Claro. Da la impresión que la herramienta es más sencilla. Es lo único que podría ahorita. Esa es la gran diferencia, exactamente. Una herramienta va enfocado a un proceso más simple donde desarrollamos energía.
¿no? Donde todo, la construcción de esa herramienta va a llevarnos a consumir energía. ¿Energía de qué tipo? Por ejemplo, pues para hacer martillos, para hacer agujas, las poleas, el mismo uso del fuego. Entonces ahí lo que estamos consumiendo es energía. Y entonces una herramienta no tiene precisión, una herramienta es simplemente que nos ayuda a transformar un trabajo en energía. Por ejemplo, el desarmador. Tú tienes tu desarmador y tu desarmador es una herramienta. ¿Por qué? Porque lo utilizas para generar, en este caso, un movimiento fuerza. Pero tu computadora, en este caso, tu computadora no es una herramienta de trabajo, es un instrumento de trabajo. ¿Por qué? Porque tu computadora tiene la fase de la información. En este caso, entonces, las herramientas están enfocadas al consumo de energía y el uso de energía, mientras los instrumentos están enfocados al uso de información. Y entonces, como bien decías, la información es, los instrumentos van enfocadas a la precisión, es decir, como una precisión quirúrgica o instrumentos, por eso se les llama instrumentos quirúrgicos, no herramientas quirúrgicas, ¿no? Entonces va más enfocada ahí. Entonces, entender esa diferencia nos ayuda mucho también a entender, por ejemplo, cómo llamamos un instrumento, no sé, que mida la navegación aérea o un celular o todo eso. Esos son instrumentos de trabajo, ¿no? Los otros son herramientas de trabajo. Entonces, energía y todo. Ahora, otra cuestión que tiene la tecnología muy importante, ¿no? En su haber es la invención, ¿no? O sea, sin inventores no hay tecnología, simplemente. Si ustedes fueran inventores, así, y me acordé de un capítulo de Los Simpson donde a Homero Simpson le dejan diseñar un carro, ¿no? Y entonces hace el carro de los sueños de todos, ¿sí? Que trae un sillón y trae va y trae una televisión, o sea, carros que vemos ahora tuneados, ¿no? Así los vemos. Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran chance de inventar algo, ¿qué inventarían? Así al bote pronto. Piénsele, así algo. ¿O qué invento consideran que es el mejor invento que hay en la historia? La píldora anticonceptiva. Sí. De hecho, es maravilloso. ¿Sabes que la pastilla anticonceptiva está considerada como la mayor aportación de México al mundo de la química? O sea, imagínate, o sea, México es una cantidad de población impresionante, somos como 130 millones, pero es en el mundo de los químicos, porque fue un chavo de la Facultad de Química en los años 50, por ahí, que fue el que inventó la píldora anticonceptiva en mexicano. Entonces se considera como el mayor aporte de México a la ciencia. O sea, imagínate, a la ciencia, ni siquiera la televisión a color, sino la pastilla anticonceptiva. Muy bien, muy buen invento. Yo deciré cuál sería el mayor invento que consideras que hay o que te gustaría inventar. No se me viene algo a la cabeza. Nada, sí. Pero no. Ajá, muy bien. Mónica, ¿a ti qué te gustaría inventar? ¿O consideras que es el mayor invento que hay? Bueno, pues un invento que es buenísimo, porque cuando no lo tienes, híjole, te vuelves loca, la lavadora. La lavadora, por supuesto. Por supuesto. Sí, ese es uno de los... Sí, lo más sencillo es lo que más te hace falta y lo que más valoras cuando no lo tienes. Sí, no, sin las lavadoras, sí, yo también coincido con ese es muy bueno, perfecto. Cassandra, ¿tú cuál considerarías que sería el mejor invento? O igual, Alejandra, igual pueden participar si gustan. Ay, hola, perdón. Pues, híjole, todo lo que tenga que ver con la computación me parece genial. Sí. Todo lo que puedes hacer con una computadora, sabiéndole sacar el jugo, creo que es algo buenísimo. Totalmente de acuerdo. Creo que incluso uno de los mejores inventos que ha habido es el famoso iPod. O sea, cuando salió el iPod, era una cuestión fenomenal. Más allá del teléfono, el celular, es que ahí trae uno su música.
increíble, ¿no? Traían 200 canciones. Y cuando traías tu Walkman, se le acababa la pila, se atoraba el cassette, todo este asunto. Igual pasaba con el famoso Discman, ¿no? Que se brincabas tantito y ¡pum! Se movía y todo ese asunto. Entonces sí, un poco es estos inventos. Y aparte es como adictivo, o sea, quieres cada vez más, ¿no? Ya tienes esto, ahora quieres algo más. Yo ahorita, por ejemplo, quiero unos audífonos de esos inalámbricos, y digo, ay, es como una adicción. Oh, sí, y te vas picando con esos, ¿no? Sí, y aparte esos son carísimos, ¿no? Estos... Sí, ya las cosas cada vez duran menos y qué horror. Sí, los celulares tienen fecha de caducidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, las invenciones son cosas así muy locas. Hay inventores, o sea, sin los inventores prácticamente no tendríamos nada de lo que vemos. Y una cosa muy padre de los inventores es que utilizan mucho el ensayo de error, es decir, no les preocupa y pueden inventar cosas muy locas. Sí, Cassandra nos dice que el elevador, claro, o sea, ¿quién podría subir en este caso, por ejemplo, 120 pisos en estos edificios enormes, ¿no? Sí, el elevador, coincido también que es uno de los mejores inventos. Entonces, ¿cómo hace la gente para inventar cosas? ¿Cómo los inventores hacen algo? ¿De dónde les nace? Acuérdense que hay una frase muy importante de Edison, que cuando él era un inventor, ¿no? Y tiene como 4,000 patentes, o sea, tiene muchísimos inventos, no nada, y muchos de ellos se los robó, por cierto, el foco se lo robó, ese está ya más que probado. Entonces, Edison tenía un principio básico, decía, la gente piensa que los inventores nos inspiramos en las cosas. No, los inventores solamente observan las cosas, observan y capturan algo que se llama ventanas de oportunidad, ahora que se le conoce así. Pero prácticamente el inventor lo que hace, y decía Edison, es 90% de trabajo y de sudor y 10% de inspiración y observación. Entonces, lo que hace un inventor es primero identifican un problema práctico a resolver. O sea, eso es lo primero, es su observación. Después, ¿qué especificación o qué requisitos debe de tener tal instrumento para poderse inventar? Luego, el principio de funcionamiento, cómo funcionar con batería, libre, móvil, es decir, luego diseñarlo. O sea, si se fijan, el diseño va como hasta el último, ¿no? Y luego generar un prototipo para finalmente sacar el producto final. Entonces, no sé si ustedes vieron la película esta de Steve Jobs, así se llama, ¿no? Steve Jobs, la película. Cuando diseña el iPod. O sea, ¿quién se acuerda de dónde surge la cuestión de generar un iPod? Y después, bueno, surgió el iPhone. Pero ¿cuál fue lo que él observó, un poco romantizado ahí en la película, pero ¿qué fue cómo identificó que había un problema para inventar el iPod? ¿Quién se acuerda de esto? ¿O cómo se imaginan que lo hizo? Ahí me fui aquí. ¿Cómo te imaginas, Sara o Graciela, que haya inventado el iPod? O sea, ¿qué es lo que tuvo que ver? Vi la película, pero no recuerdo, Arturo. ¿No recuerdas esa escena? Ajá. No. Y fue de las escenas últimas. Fue de hecho la última escena. En la última escena, él está con su hija y está peleando con su hija, que sí, que sí no, que si la reconoce, que no. Entonces la hija trae un Walkman y lo trae aquí y trae los audífonos aquí. Y entonces ya se despiden y la hija se pone esto y quiere prender el Walkman, pero ya no le jala la pila y dice, maldita sea, se acabó la pila y todo ese asunto. Y entonces él observa eso y dice, te voy a diseñar algo para que traigas tu música, ¿no? Para que tengas tu música así. Claro que es una versión del guionista y una versión muy romantizada del asunto, pero prácticamente observó un problema simple, sencillo, y a partir de ahí empezó a hacerlo, ¿no? Empezó a hacer su iPod. Y si se acuerdan que al principio eran unas cosas grandotas, ¿no? Así los iPod. Y luego salieron los nano iPod y que eran una cosa chiquita. Y ahora hay he visto en varios puestos fuera del metro que te venden una USB chiquita del tamaño de una uña y más delgada de uña que trae como 10,000 canciones.
por ejemplo, ¿no? Y ya uno lo mete a su memoria del teléfono y ya trae 10,000 canciones. Entonces, un poco ahí, ese es un poco el principio de los inventores. Y obviamente los inventores y toda la tecnología van a caer en un término que se llaman los tipos de tecnología, es decir, qué tipo de tecnología quiero hacer también. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de varios tipos. Empecemos por la diferencia entre duras y blandas, tecnologías duras y blandas. Por ejemplo, las tecnologías que nosotros llamamos duras, o sea, la tecnología dura, es mucho la que está enfocada a la cuestión de la tecnología informática. Todo lo que tiene que ver con la información, con las computadoras, con los nanoprocesadores, con los neoconductores, todo esto que tiene que ver de alguna manera con procesos físicos y cibernéticos es lo que se llama ciencias duras, tecnologías duras. Y las tecnologías blandas son aquellas que van destinadas más al consumo. Por ejemplo, pero al consumo muy práctico. Por ejemplo, la persona que inventó la mantequilla sin sal, por ejemplo, es un súper invento. Bueno, el día que inventen un chocolate rico que sepa igual al chocolate como un Snickers, pero que no engorde, bueno, ese va a ser un exitazo, ¿no? Por ejemplo. O el día que inventen una pastilla para que uno pueda comer y no engordar, bueno, eso sería el hit, ¿no? El hit mundial. O que inventen un día la teletransportación, por ejemplo, ya no subirte a Uber y no que puedas viajar, bueno, eso sería la cuestión, ¿no? Entonces, esas son tecnologías blandas. Y luego, en este caso, tenemos otro tipo de tecnologías, son las tecnologías apropiadas. Y estas son muy bonitas, porque estas las usamos todos los días. No sé, por ejemplo, en nuestros medios, las tecnologías apropiadas son estas que utilizamos de la misma naturaleza, es decir, que las tomamos de la naturaleza. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la gente que al principio del COVID, que decía, no, tómate un té de pila, por ejemplo, ¿no? Y le echas tantita azúcar y luego limón y te lo tomas a las 4 de la mañana. O sea, ese es un tipo de tecnología apropiada, que no servía para nada, o tal vez sí, ¿no? Pero de alguna manera ese es un tipo de tecnología. Entonces, o por ejemplo, las letrinas, o sea, aunque nos pueda causar así como chocante la misma palabra, las letrinas, sin las letrinas no tendríamos agricultura. ¿Por qué? Porque las letrinas, en este caso, las mujeres observaron que donde la gente iba y defecaba, ahí iban las semillas que iban saliendo, que ellos se comían, iban germinando. Y entonces a partir de las letrinas nació la agricultura, ¿no? O sea, no suena nada romántico el asunto de que cuando nos contaron, es que vieron el arbolito que nacía la manzana. No, lo vieron de las letrinas prácticamente, ¿no? Entonces, esa es una tecnología apropiada, exactamente. Entonces, la tecnología apropiada no le causa daño al medio ambiente, en este caso, va con los ciclos de la naturaleza, no es coercitiva, en este caso no tiene daños irreversibles, en fin, ¿no? Muy bien, esa sería. Pero luego tenemos la opuesta a esta, que sería la tecnología de punta. Y entonces cuando hablamos de la tecnología de punta, es esa tecnología que tiene la innovación en todo su esplendor. Entonces, que utiliza los grandes avances científicos para ponerlos a disposición práctica. Entonces, no sé si ustedes han pasado por donde están este tipo, en Oaxaca, donde están estos, ¿cómo se llaman estos? De energía eólica, ¿cómo se llaman estos ventiladores? No, aspiradores, ¿cómo se llaman estos? Son enormes, son del tamaño de un edificio, o sea, miden como 10 pisos estos, no más, o sea, son una cosa impresionantemente grande, pero los ponen en lugares donde hay mucho viento, y a partir de ahí, por ejemplo, utilizan, es lo que se llama energía limpia, ¿no? Pero de repente nos hemos dado cuenta que la tecnología limpia no es tan limpia, o sea que la tecnología limpia también tiene sus contras, y contras económicos y contras de gasto de energía también muy severo. Entonces, obviamente, todavía esto de las tecnologías limpias, todavía estamos en un proceso de ver, ¿no? Cuáles son sus beneficios, pero se le conoce como tecnología de punta, ¿no? Tener ahí, ¿no? En este caso.
Y luego tenemos otro tipo de tecnologías que son, ojo, no hay que confundirlas. Una cosa es la tecnología de punta y otra cosa son las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías son muy específicas, porque son 3 tipos de nuevas tecnologías. Y a ver si identifican una. Por ejemplo, tenemos la biotecnología, en este caso. O sea, estamos viendo en tiempo real el nacimiento del uso de la biotecnología para crear la vacuna, crear todo eso. O sea, lo estamos viendo en vivo. Cómo desde el que analizaron yo me acuerdo los primeros videos ahí que vi del coronavirus por ahí en febrero, o sea, si ahora uno ve lo que estaba informado en febrero del coronavirus, a como lo ve ahora, hay un mundo de diferencia, ¿no? Así que si la gota era más grande, que si caía, que si la distancia, que no nos íbamos a contagiar por tales cosas, y ahora resulta que son otras cosas. Entonces la biotecnología se ha desarrollado ahorita increíblemente, ¿no? Y ya se dieron cuenta, se acaban de dar cuenta, y eso es muy importante, que van a poder, las vacunas para nuevas enfermedades van a poderse desarrollar más rápido. Y al mismo tiempo que ya salió la vacuna para el COVID, al mismo tiempo ya están en la fase 3 de la vacuna para el VIH-Sida, ¿no? O sea, ya está a punto de salir la vacuna contra el SIDA, en este caso, a partir de las innovaciones tecnológicas que hicieron en la nanotecnología y en la biotecnología aquí. O sea, se aceleró. O sea, la vacuna contra el SIDA llevaba 10 años ahí en pruebas. Y se dieron cuenta cómo estaba funcionando esta, que tiene un sistema un poco parecido en algunos cosas, y entonces la replicaron acá en esta vacuna y ya está a punto de salir, ¿no? O sea, a mediados del próximo año ya tenemos también vacuna contra el SIDA, ¿no? Por lo menos también. Otra de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, es la de los nuevos materiales. Entonces, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de cómo funcionan estas cosas en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, la otra con la biotecnología, con los famosos transgénicos también, o sea, nos impactan, o sea, nosotros como comemos cosas del Walmart o todo ese asunto, comemos un montón de cosas, de hormonas y todo este asunto, de cosas ahí que nos van afectando también directamente. Muchos de los trastornos de discapacidad, como el autismo, el Down y todo, están asociados también a factores de alimentación y medio ambiente, de uso de pesticidas, en fin, todo ello, ¿no? Tenemos una corriente de investigación que va viendo por ahí cómo va el asunto. Entonces, obviamente, sí tiene una influencia. Y esto de los nuevos materiales, ¿a qué se refiere? Se refiere a desde los cablecitos que tenemos en nuestros celulares, porque los cables, como pasan aquí, como tenemos en la animación, pasan en este caso los electrones por un cable, pero los electrones al friccionarse causan calor. Entonces los cables se queman porque está pasando muchos electrones en un espacio muy chiquito, entonces se queman, ¿no? Se genera calor. Entonces ahora tenemos nuevos materiales que llaman conductores o semiconductores, que son de materiales especiales, ya ni siquiera el nombre, ya son nombres tan increíblemente específicos que ya nos han rebasado, que puede pasar lo que cabe en un cable. Ojo, vean lo importante, lo que antes cabía en un cable transsubmarino, de estos que están abajo, que conectaban Europa y América por abajo del mar, ¿no? O que eran cables casi de 1 metro de diámetro. Ahora toda esa información cabe en un cable del tamaño de un cabello, ¿no? Imagínense. Eso es los nuevos materiales. Es una cuestión increíble. Pero también los nuevos materiales los vemos, por ejemplo, en los vidrios, que ya no se rompen, por ejemplo, vidrios blindados, o nuevos materiales, por ejemplo, los anteojos, ¿no? Los lentes, que ahora los lentes, por ejemplo, como esos que uso, ya van a tener integrados ahí chips y todo ese asunto, ¿no? Entonces, todo eso son diseños de materiales, por eso son tecnologías carísimas, pero son muy de consumo. Y las nuevas tecnologías las vemos en los celulares. O sea, cada vez que nosotros vemos, para que se den una idea, un celular, un iPhone 10, ya ni siquiera el iPhone 12 ni el iPhone 11, un iPhone, un iPhone 6, no un 10. Un iPhone 6 tiene la misma tecnología que tenía la nave Apolo
Apolo 11, con la cual el hombre llegó a la luna. Es decir, un iPhone y el Apolo 11 tienen la misma tecnología. O sea, para que se den una idea del avance, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos las otras, que son las que estamos, quizá con las que estamos más acostumbrados a ver o que tenemos más relación, que son las tecnologías de la información. Y entonces estas tecnologías de la información son las que tenemos a través de las computadoras, los celulares y todo ello, y son sumamente, o sea, han evolucionado de una manera impresionante. El mismo, bueno, yo me acuerdo cuando leí en una revista Virus Informático, o sea, que era un congreso por ahí de 1988 para ver los virus informáticos. Bueno, yo pensé que el mundo se acababa, ¿no? En ese momento dije, ya, nos rebasó, ¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, ahora que vemos troyanos y que la gente que se dedica a hacker o los que hacen programas y todo, ven como el Matrix, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que hace software y él ya no ve pantallas como esto que estamos viendo aquí, él ya no puede ver eso, él solamente ve código, ve letras, ¿no? Control A, Z, bla, bla, diagonal, puntos. Pero él ve eso y entiende lo que está viendo. No, yo veo eso y me mareo, ¿no? Digo, ¿qué demonios? Pues, estoy viendo eso. Entonces, eso es, la tecnología de la información es increíblemente avanzada. Adelante, Graciela. ¿Eso sería un lenguaje nuevo? Por supuesto. ¿O tecnológico? Ya es un lenguaje nuevo, ¿verdad? Sí, se puede considerar como un lenguaje nuevo. Por supuesto, sí. El mismo lenguaje y Cassandra nos los puede decir mejor. Digamos, el lenguaje cibernético es una estructura de pensamiento muy diferente a la lógica que nosotros utilizamos. De hecho, una de las tecnologías que nosotros ahora utilizamos, muy importante, y quizá a veces ni nos damos cuenta, pero por ejemplo, las utilizamos cuando entramos a Facebook o el Twitter o el YouTube o todo ese asunto, es la inteligencia artificial, ¿no? Y ya cuando empezamos a hablar de algoritmos y todo este asunto, como por ejemplo los algoritmos basados en como decía Sara, perdón, en el tipo de horas que estás en la computadora o en el celular, qué lugares visitas, incluso físicamente, no necesariamente lo que ves en la computadora, lo físicamente. A mí me sorprende mucho cuando la gente, por ejemplo, va caminando, ¿no? Y lleva su celular y le lleva el conteo y que llevan como una obsesión por contar cuánto han caminado. Y lo ven en el celular. Bueno, es una manera de rastreo. O la forma que utilizamos, por ejemplo, el Google Maps. El Google Maps nos debería de pagar por darle la información a nosotros, ¿no? O sea, si uno está parado, registra esa información, el algoritmo, el satélite, y entonces registra que si hay 5 parados al mismo tiempo es que hay tránsito y pone la raya roja del mapa. A eso hemos llegado. Adelante, Graciela. Pregunta, creo que dijiste ahorita, no sé, que es un lenguaje nuevo muy diferente a la lógica que utilizamos. ¿La inteligencia artificial usa la lógica o no? De acuerdo. No sé si tú o Cassandra nos pudieran... Creo que Cassandra podría resolvernos esa pregunta más clara. Bueno, yo tampoco sé tanto, pero también lo que hace la inteligencia artificial es que también genera su propia lógica. Ya va más allá de la lógica que nosotros conocemos llega un momento en que es una caja negra y que los programadores solo le ponen reglas y llega un momento en que hace tantas operaciones y tantos algoritmos que ya no sabes lo que tiene la caja negra y muchas veces no sabes los resultados no sabes qué esperar. De hecho, hace un par de años salió un documento de Facebook que ellos habían inventado una máquina de inteligencia artificial y que la tuvieron que apagar porque empezó a hablar entre ella con un nuevo lenguaje. Y su nuevo lenguaje era la. Entonces estaban comunicando de esa forma y dijeron, no, esto está muy extraño, no sabemos qué está diciendo. Y porque también al mismo tiempo, imagínate toda la base de datos y toda la información que tienen de las personas de Facebook. ¿Qué se estaba comunicando y qué estaba tratando de decir?
no sabemos. Está muy creepy a veces. Sí, 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 de miedo, ¿no? Sí, totalmente. Por eso incluso en el mensaje que les mandé de la cita, por eso les ponía que a las 8 Skyline empezaba, porque es referencia a una película que es la inteligencia artificial, en una película muy famosa. Skynet. Skynet, claro, Skynet, que es que toma, con base a la inteligencia artificial, toma conciencia y el primer pensamiento es destruir a la humanidad porque no, pues porque está fuera de sí, la considera que tiene una lógica totalmente primitiva, ¿no? En este caso. Aerogeneradores, parques eólicos. Gracias, Graciela, por aclararme eso de estos ventiladores. Yo ya le llamo ventiladores. Pero sí, un poco la cuestión esta de la lógica, que generan su propia lógica. También hay un capítulo súper interesante de cuando IBM saca su primera computadora, la Deep Blue, y la pone a jugar con Boris Kasparov, el que era en ese caso el mejor jugador el campeón del mundo de ajedrez, y la máquina le gana. No, Kasparov no le puede ganar ninguna partida. Entonces, de hecho, Kasparov lo deprimió y un poco se alejó del ajedrez porque la máquina lo rebasaba. Entonces, mientras la máquina hacía 300 millones de posibles jugadas al segundo, Kasparov hacía 300, ¿no? Al segundo. Entonces, el cuate en un momento dijo, es que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque está muy, muy avanzado y aparte se le pierde la emoción del juego y todo ese asunto, ¿no? Ya se perdía ahí. Entonces la tecnología ahí quedaba un poco fría. Muy bien, entonces, un poco ya para ir cerrando nuestra sesión, nada más vemos esto. Toda la tecnología, pues sí, ha tenido sus procesos, ha tenido desde sus procesos básicamente en la época de la prehistoria, ¿no? Tuvo su primer proceso a partir de las piedras, ¿no? De pasar a la época de los metales, utilizar el cobre, el bronce, el hierro para construir, en este caso, sus herramientas, sus armas, en este caso diseñar nuevas formas o fortificaciones. Después de todas estas culturas antiguas que utilizaron todos estos metales, no necesariamente para la parte ornamental, sino para la parte también de la producción. En la época medieval, ¿no? Tenemos la producción medieval fue muy desarrollo porque, como lo hemos visto en algunas sesiones con Sara, con Graciela, que la Edad Media no es una época totalmente oscura, sino también es una época de mucho encantamiento, de mucho avance, aunque estuvo oculto durante muchos años, pero no cesó el avance. De hecho, muchas de las cosas que utilizamos ahora, por ejemplo, muchos de los descubrimientos y los inventos medievales, los seguimos ocupando. No necesariamente fue una época así terrible como no las pintan, sino también tuvo su avance. Aunque aletargado, porque fueron 10 siglos, pero hubo un avance. Donde hubo un salto fuerte, fue en la época moderna. En la época moderna es cuando viene la época de los grandes descubrimientos, en este caso geográficos. Se descubre que la Tierra es redonda, ¿no? Se descubre América, se descubre a través de un método científico muy, muy primario, descubre Copérnico que la Tierra gira a torno al Sol, no al revés. Luego llega Kepler y dice que sí, que es de forma elíptica, y luego llega Galileo, inventa el telescopio. Entonces, son este tipo de procesos que hicieron que de la época moderna fuera un gran avance científico y también tecnológico. Bueno, aunque también esta época fue donde mataron a las mujeres acusándolas de brujas, ¿no? Pero bueno, de ese tipo de contradicciones. Pero luego llegó el siglo XIX con su revolución industrial. Y entonces con la revolución industrial, ahorita vamos en la cuarta revolución industrial. Entonces la primera fue simplemente el cambio de lo manual a lo mecánico, después hacer la forma de trabajo en serie o la mecanización, después llevar un poco ya la parte informática, y ahora que estamos en la cuarta revolución es la información, es toda la estructura social y productiva basada exclusivamente en la información, ya ni siquiera en la parte de la robótica, sino en la parte de la informática. Entonces, el mundo contemporáneo, basado en esto, hemos utilizado la tecnología, sobre todo en los últimos 100 años, para más
que hacerla productiva y beneficiar y que la sociedad se vaya a niveles elevados, educativos, culturales, sociales, y que se eleve. Hemos utilizado la tecnología para hacer guerras, por ejemplo. Si la Primera y Segunda Guerra Mundial no se explican sin la ayuda de la tecnología, por ejemplo, las bombas nucleares, los aviones, los gases, todo este asunto que se utilizó, ¿no? Hemos utilizado la tecnología para eso. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema del cambio climático basado en los fluoroclorocarbonos, en el abuso del carbón, en el abuso del metano, por ejemplo, y tenemos a la atmósfera ya prácticamente con 1.5 grados mayor que en la época preindustrial. Es decir, la temperatura en general tiene algo que se llama diatermancia. Por ejemplo, la atmósfera, perdón. La diatermancia es la capacidad de autorregularse que tiene la atmósfera. Bueno, esta autorregularización ya valió, o sea, ya la rebasamos y le impusimos a la atmósfera un 1.5 grados, que en términos globales es muchísimo, porque tienen que imaginarse ese 1.5, pero en toda la atmósfera, para que tengan un poco el contexto de qué es el cambio climático, ¿no? Y también hemos utilizado la tecnología para hipertecnologizar todo, con obviamente el problema de los problemas sociales que genera suplir el proceso productivo con base a hombres, a personas, a máquinas. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un estacionamiento, vamos a un supermercado y ya todo es con base a esto, entonces vamos dejando un gran margen de personas que tienen que capacitarse otros, ¿no? Entonces, ya para cerrar, solamente vemos esto, incluso cómo la misma tecnología que tenemos ahora se ha mudado a ser empresas que ni siquiera existen como tal, ¿no? Por ejemplo, como tener Netflix o todo ese asunto, o las páginas estas de casas, Uber y todo, que son empresas que no es que hagan algo, solamente conectan a un cliente con otro cliente y la empresa es la que gana en este caso, ¿no? Entonces, un productor de cine sube su película a Netflix, se la distribuye a un cliente. ¿Y quién gana más? Pues la empresa mediadora, ¿no? O los Airbnb, en fin. Entonces, obviamente, ahí tenemos que la innovación tecnológica también ha ido creciendo a tal grado que hoy tenemos incluso trabajos como tener un jefe en felicidad en la oficina, ¿no? Es decir, una persona que haga feliz a todos los de la oficina. ¿Por qué? Pues porque el abuso tecnológico nos deprime demasiado, ¿no? Entonces, sí, la innovación es importante, ha sido importante, la hemos desmedido también en algunos casos. Por ejemplo, Henry Ford utilizó la tecnología no para inventar el carro, sino para saber cuál era el método para producir más carros, ¿no? eBay, Mercado Libre, Amazon, no descubrieron el mercado, simplemente lo llevaron a las computadoras, ¿no? Wikipedia no descubrió el conocimiento, solamente lo hizo accesible, ¿no? Netflix, ¿qué hizo? Agarró y puso, nos hizo sentirnos, en este caso, que tenemos toda una producción a nuestra disposición, ¿no? O Instagram o TikTok, por ejemplo, tanta tecnología para llegar a hacer TikToks, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo a veces no entiendo. Pero, por ejemplo, nos puso a la disposición que podamos, ya no compremos cámaras, ¿no? Cámaras analógicas, ¿no? No, ya ahora tenemos nuestro celular, le ponemos unos filtros y ya somos grandes fotógrafos, ¿no? Entonces, obviamente, incluso los trabajos que la tecnología nos impone, profesiones como historiador, filósofo, administrador, contador, eso ya no es productivo, ya no deja, ¿no? Vean, estamos aquí, ¿no? Entonces, ahora hay trabajos basados en la tecnología como especialista en éxito al cliente, especialista en ciberseguridad, por ejemplo, desarrolladores de software, ¿no? Científicos de datos, por ejemplo, ingeniero de la nube o ingeniero de minería de datos. O sea que cuando uno descubre esto, pero cuando uno lee eso dice, ¿qué demonios son esas profesiones? Pues sí, es lo que la tecnología nos ha llevado ahí, ¿no? Entonces, ya terminando, pues solamente recordarles esta escena de Terminator de la que vemos con Skynet,
¿no? Donde la tecnología toma conciencia propia y destruye a la humanidad, ¿no? Entonces, un poco es la visión distópica con la que quería terminar aquí en la noche de miércoles, para que el viernes vamos a ver la historia de las generaciones, ¿no? ¿Por qué los niños ahora nos dicen boomers a los cincuentones? ¿Y por qué nosotros les decimos millennials, generación de cristal y todo ese asunto? Muy bien, pues con esto terminamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, alguna sugerencia? ¿Algo que haya quedado ahí en el tintero? Yo nada más quería puntualizar 2, 3 cositas. Bien, uno, que la tecnología es muy aspiracional. Está correcto. dirigida para tratar de que la gente consuma, aspire, ¿sí? Y no hay que caer en eso. En otra, de que si bien conocían la rueda antes de la llegada de la invasión, ¿sí? Su cosmogonía era diferente. Por lo tanto, sí la conocían y es muy probable que conocieran el uso, pero de acuerdo a su cosmogonía, no la podían utilizar para esos fines. Creo que es una corriente que también anda por ahí. También por ahí va. Asimov, con sus 3 leyes para la robótica. Eso estaría padrísimo si en la próxima sesión lo pudiéramos ver, porque sería como la continuación de esto por ahí. Las 3 leyes para la robótica, que no sé si se están rompiendo o no, pero pues sí, es medio creepy, como tú dices. Nada más. Gracias, Arturo. Estuvo muy padre, bien interesante, como siempre. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y sí vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de estos personajes con estas cuestiones de ficción como Asimov, el mismo Orwell, Aldous Huxley y todo ese asunto. Vamos a tener una sesión de utopías, distopías y apocalipsis también, ¿no? Vamos a un poquito más de esta semana a la otra, ¿no? Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho la asistencia, como siempre ustedes hacen que se ponga bueno aquí, que se ponga interesante, y siempre verlos es muy bueno, ¿no? Entonces el viernes nos vemos con las partes de las generaciones para entender a los millennials, a los Z, a los boomers y a todos esos, ¿no? Órale. Pues nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Bye, chao. Mónica, Ay, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.